Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un caso clínico conocido como la muerte dulce. Hoy contaré con la ayuda de una entrevistadora que me ayudará a realizar una serie de preguntas para poder generar las aclaraciones sobre este caso y sus generalidades. Bien. ¿Qué es la muerte dulce? La muerte dulce es conocida clínicamente como la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué se llama así? La muerte dulce se conoce de esta manera debido a la forma en la que se produce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las muertes que se dan tienden a ser dolorosas. La muerte dulce, por lo contrario, no tiene ningún tipo de dolor o no genera ningún tipo de percepción en la persona, lo que la hace dulce y por esto tiene esta connotación. ¿Cuáles son las asociaciones que tiene con el suicidio? Bueno, pues al ser una muerte precisamente tan poco notoria y muy poco sensible, muchas personas han tendido a utilizarla por esto. Y segundo, porque es de una manera progresiva. Entonces, no es una muerte por impacto directo como podría ser, por ejemplo, lanzarse en un precipicio de más, Ujú. sino que empieza de una manera progresiva. Entonces, la persona inicialmente tendrá pérdida de la conciencia y ya más adelante, cuando el monóxido de carbono logre intoxicar a la persona en su totalidad, pues la llevará a la muerte sin de una u otra manera sentir tanto dolor. Y además, esa es un proceso muy sencillo por el cual las personas con mucha facilidad pueden llegar a cometer. ¿Qué se puede sentir? Bueno, digamos que precisamente el sentir va muy asociado a a un tipo de sopor. Las personas se empiezan a entrar en un estado soporífero donde inicialmente empiezan a sentir un poco de debilidad muscular, de cansancio, sueño, van a empezar a sentirse un poco aturdidos, puede que presenten mínimamente un poco de cefalea, pero no va a ser muy aguda. Y pues básicamente eso es lo que se va a presentar. Las personas no tienden a sentir ningún tipo de dolor, lo único que sienten es que están entrando en una etapa de sueño o de descanso y generalmente, como se los decía, se encuentran en este estado de sopor entre la vigilia y el sueño. ¿Qué condiciones deben darse para llegar a la muerte dulce? Bueno, pues inicialmente hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono se deriva de una Ujú. combustión incompleta. Entonces, digamos que hay diversos factores que pueden permitir que se llegue a la muerte dulce. Por ejemplo, ¿en qué condiciones se debe estar? Se debe estar en condiciones en las que el gas, que es obviamente incoloro y es muy poco denso, pues también pueda mezclarse de la manera correcta. Esto generalmente es en un entorno cerrado, la intoxicación directa y ya también como método de suicidio es muy poco difícil, es muy difícil, disculpen, realizarla en un entorno abierto porque pues obviamente también se va a mezclar con demás gases como lo son el nitrógeno, el oxígeno, hasta el mismo dióxido de carbono. Entonces lo ideal es que se haga en un entorno, que esta situación se presente en un entorno muy cerrado donde el gas se pueda concentrar. O sea que podríamos considerar que constantemente estamos expuestos a la posibilidad de morir por intoxicación por monóxido de carbono. Correcto, eso es muy cierto. Precisamente en todos nuestros hogares nosotros contamos con un sistema de gas que es el que básicamente utilizamos para calentar todos nuestros alimentos. Muchas veces el ser poco prevenidos y no tener un control efectivo y asertivo sobre el uso que damos del gas nos pone a nosotros en una exposición constante al riesgo de morir por muerte dulce. Por otro lado, también los medios de transporte y demás actualmente funcionan mediante procesos de combustión, lo que también facilita que el monóxido de carbono se concentre en las zonas en las que nosotros estamos y pues también así no sean entornos cerrados, pues de una u otra manera nosotros vamos a seguir consumiendo ese monóxido de carbono. Además de esto, pues digamos que generalmente nosotros estamos también en zonas que son muy contaminadas. Esto se debe a la alta industrialización de las mismas y pues por esto es que muchas veces las personas pueden presentar unas pequeñas etapas de dificultad respiratoria y demás. Que sí, muy claro es. ¿Qué estrategias de prevención se pueden tener en cuenta para evitar la muerte dulce? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, lo más relevante es poner sobre la mesa las dos situaciones por las cuales se puede generar.
a pesar de la muerte dulce o la intoxicación por monóxido de carbono tener asociaciones con el suicidio, pues no solamente va a presentarse en casos de suicidio, sino que las personas progresivamente pueden derivar en una intoxicación por monóxido de carbono crónica debido a los aspectos que ya mencionábamos como el entorno y demás. Entonces la prevención muchas veces es, por ejemplo, cuando estamos en la calle, procurar cubrirnos, evitar las zonas de alta contaminación. Ujú. Y pues ya un poco a nivel más estructural, la idea sería empezar a tener ciertas modificaciones en la estructura social y generar políticas que permitan que nosotros como ciudadanos nos alejemos de estas zonas de alta contaminación. Ya desde el área del suicidio, pues sí es muy importante empezar a tener en cuenta aspectos como lo son el cuidado, el acompañamiento psicológico y de una u otra manera alejar esas variantes que pueden causarnos a nosotros tendencias suicidas. Mm. ¿Por qué el monóxido de carbono nos puede intoxicar? El monóxido de carbono nos puede intoxicar por una razón que de una u otra manera fisiológicamente es un poco compleja de entender, pero básicamente pasa lo siguiente. Nosotros en sangre tenemos algo que se llama la hemoglobina. Ujú. La hemoglobina es, por decirlo así, una moneda de transporte del oxígeno. Cuando nosotros recibimos el oxígeno por nuestras vías respiratorias, Ujú. ellos van hasta las terminaciones más pequeñas de los pulmones conocidas como alveolos y allá realizan un intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso se transporta a través de algo que se llama la hemoglobina. Entonces, el oxígeno nosotros lo captamos del aire, lo transportamos hasta los alveolos y ya luego él, a través de la hemoglobina, llega a diversos tejidos. ¿Qué es lo que pasa? El monóxido de carbono tiene una afinidad mucho más alta por la hemoglobina. La hemoglobina, en medio de sus enlaces químicos, necesita precisamente unir el oxígeno a través de estos enlaces. ¿Qué es lo que pasa? Al el monóxido de carbono tener una afinidad más alta, pues tenderá la hemoglobina a transportar monóxido de carbono y este más adelante no permitirá que nosotros realicemos la respiración celular. Esto tiene un dato curioso, la respiración celular nos da como resultado algo que es el ATP, que es una moneda energética. Si nosotros no obtenemos esta moneda energética, nuestro cuerpo irá perdiendo poco a poco la funcionalidad, pues no habrá energía con la cual desarrollar las funciones que nosotros deseamos hacer voluntaria o involuntariamente. Como diversos factores, como la contaminación puede conducir a la muerte dulce. Bueno, eso como lo mencionaba anteriormente, pues es importante tener en cuenta que la contaminación es un factor que juega un papel importante en la intoxicación. Podría decirse que en zonas altamente contaminadas como lo son las metrópolis, donde hay muchos medios de transporte que funcionan a combustión, donde hay muchas empresas que también funcionan a través de estas combustiones y pues estas combustiones se ven mal terminadas, pues van a haber altas concentraciones de monóxido de carbono, lo cual constantemente puede estar induciéndonos a una intoxicación. Hay que tener en cuenta que nosotros constantemente podemos tener monóxido de carbono. Las variaciones vienen es en las concentraciones que se encuentran en sangre. De igual manera, nosotros, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, generalmente vamos a estar sometidos a la contaminación. Claro, claro. Finalmente, ¿cómo informaría un caso de muerte dulce? Bueno, digamos que estos casos muchas veces tienen diversas aristas, no son casos cerrados a un solo aspecto, entonces es importante tener en cuenta que se debe dar el tratamiento digno y respetuoso siempre al paciente, informar de una manera certera, precisa y muy respetuosa, tampoco llegando a aseveraciones que pueden de una u otra manera afectar a la persona o su integridad. Y bueno, lo más importante es a pesar de sobre la mesa todos estos elementos como lo son el suicidio, la intoxicación constante y demás, o por ejemplo los descuidos y falta de prevención, pues de una u otra manera aplicar las estrategias que nos permiten evitar estas situaciones y en caso de presentarse, pues hacer unos análisis post-mortem y poder llegar a conclusiones claras y después dar un informe un poco más certero. Muchas gracias.